detrás de esta pantalla. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé de su sabiduría para poder entender sus palabras en este momento. Agradecemos porque tienen la oportunidad de poder sacar un tiempo y un espacio para escuchar su palabra en esta hora. Damos a todos la bienvenida. Aquí hoy nos acompaña mi esposo David. Gracias. Así que hoy estaremos compartiendo con cada uno de ustedes sobre un tema muy interesante que hemos titulado ¿Estás deprimido? ¿Dónde te duele? Hay dos definiciones acerca del dolor. Una dice literalmente una definición que es la percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable y que se siente en una parte del cuerpo y es el resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas, sensitivas y especiales. Y la segunda definición es sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. Hay dolores que trascienden más allá de lo físico. Cuando tenemos algo físico buscamos un analgésico, buscamos algo para nuestra ayuda para que el dolor se vaya. Pero ¿qué pasa con aquellos dolores que son del corazón, que los colocamos dentro del alma y que muchas veces callamos y muchas veces limitamos y que muchas veces sentimos hasta vergüenza de comunicarlo o de hablarlo con otras personas? ¿Dónde está el fallo? ¿Qué pasa con nosotros cuando hay dolor en nuestro corazón y que muchas veces no podemos decírselo a otras personas, sino que lo callamos o lo ocultamos? Hay dolores que ante la sociedad nos señala y estamos siempre al ojo crítico de las otras. Tú no puedes demostrar de que estás dolido. Hay sociedades machistas en las cuales, por ejemplo, un hombre no puede demostrar que tiene dolor o que tiene pena o que tiene tristeza o que simplemente se siente traicionado, porque eso ante la sociedad se ve mal. Muchos dolores se guardan en silencio y en la soledad. Muchas veces mucha gente vive a escondidas y sufre y llora y sufre sus penas a escondidas. En octubre del 2019, la Organización Mundial de la Salud sobre todo hablaba de la importancia de la salud mental y que en ese momento se decía que los últimos años habían aumentado los casos de consumo de psicofármacos, el aumento progresivo de las cifras de suicidio, la proliferación de documentos o de libros o de mensajes de autoayuda y también el crecimiento personal y coaching y todo esto. Y hubo un incremento, eso fue en el 2019, pero con la pandemia todo eso aumentó muchísimo más, con el encierro, con la falta de trabajo, la falta de empleo, con la falta de oportunidades, mucha gente pasando hambre, muchas molestias, mucho dolor físico, acompañaba a que la depresión aumentara muchísimo más. Entonces, pero ¿cómo actuamos nosotros ante la sociedad como cristianos? ¿Será que nosotros los cristianos también pasamos por esto? Esto no está relacionado con la falta de fe. Si tú tienes ansiedad, si tú tienes molestias en tu alma, en tu corazón, es por falta de fe. ¿Cómo profesamos nosotros esa fe cristiana? ¿Nos vemos nosotros afectados con respecto a esto? ¿Interviene algo la relación con Dios que tenemos ante la sociedad y ante nuestro Dios? Pues lastimosamente no nos libramos de nada de estas cosas y de todos estos acontecimientos. Al tener este tipo de enfermedades mentales, no podemos decir si somos buenos o malos cristianos. No somos inmunes a ello. Así como no somos inmunes a la diabetes, pues tampoco a la depresión. Si tenemos una apendicitis, pues también podemos sufrir psicosis. Y si vamos a un fisioterapeuta, también podemos ir a un psicólogo.
Pero en la Biblia también nos demuestran algunos casos en los cuales muchos de estas personas sufrieron o padecieron momentos en los cuales su alma se encontraba quebrantada. Y David nos va a hablar de este tipo, de estas personas y quiénes fueron los que padecieron estas enfermedades. Buenas, pues sí, esa es la parte que queremos comentar y reflexionar sobre ello. En algunas ocasiones hemos hablado o escuchado que el que tiene depresión no tiene fe, que el que tiene depresión es porque no cree en Dios o porque no está bien en la iglesia o cualquier otra frase de ese estilo que hemos podido escuchar. Y me gustaría recalcar o remarcar que hay dos tipos de problemas mentales. Aquellos que vienen debidos por una deficiencia de sustancias en nuestro cerebro, pero también aquellos que vienen porque no sabemos afrontar un problema o no encontramos una solución a los problemas. La primera de ellas es como si lo que comentabas de si habíamos cogido una gripe o hemos cogido una apendicitis. La única manera o una manera correcta de tratarlo es mediante un especialista que ponga el tratamiento que supla la sustancia que a nuestro cerebro le falta. La segunda, seguro que hemos escuchado un refrán que dice que los problemas desde fuera se ven mejor. Seguro que hay veces que hemos ido a un amigo, hemos ido a un compañero, le hemos contado algo y nos ha dicho, pero eso se arregla así. Y no es tan difícil encontrar una solución desde fuera como lo es desde dentro. Si seguimos con el tema que nos planteabas de buscar en la Biblia, os invito a que busquemos en el libro de Job, el capítulo 3, por ejemplo. Todos conocemos la historia, todos sabemos lo que pasa ahí. Job sufrió una serie de enfermedades, una situación injusta en la vida, se le mueren los hijos, se le mueren los animales, se queda sin nada, de ser rico pasa a ser pobre, pero no solamente pobre económico, sino pobre de espíritu. O sea, era una persona denigrada y relegada de la sociedad. Eso sería suficiente para deprimir a cualquiera. Sin embargo, él tuvo un punto que lo sujetó, que no fue otro que el de llegar incluso a pelear con Dios. O sea, esa injusticia que él veía, esa manera que él veía de lo que le estaba ocurriendo y que no sabía cómo solucionarlo, lo solucionó, entre comillas, o lo condujo peleando o cuestionándole a Dios. ¿Qué es lo que has hecho y por qué me pasa esto? Pero nunca enfadándose con él. Esa es una diferencia. Hay veces que le podemos preguntar a Dios ¿por qué me ocurre? Y Él nos dará una respuesta. Más adelante veremos el caso de Ezequiel. Seguro que Él nos contesta, pero no te enfades con Él. Él sabe lo mejor para ti. Amén. Vamos a continuar y vamos a ver en Primera de Reyes. Les invito a todos ustedes a abrir las Biblias. En Primera de Reyes 19:4. Y ahí tenemos un texto que nos dice, y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó en su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Aquí quién está hablando? ¿Quién nos está contando esto? Elías. En este momento no estaba alegre, no estaba en una fiesta de cumpleaños, no estaba en su mejor momento pletórico de ánimo. Estaba harto. Dice, estoy harto. Quítame la vida. Pero no se enfadó con Dios, sino que hablaba con Él. Muchas veces cuando nos ocurren cosas negativas en nuestra vida, lo primero que hacemos es dejar de ir a la iglesia, dejar de orar, dejar de hablar con Dios y dejar de comunicarnos con Dios. Y ese es un error, porque el único que te va a ayudar a salir de un problema y a encontrar una solución, la mejor solución, es agarrados de la mano de Dios. Os invito a que busquemos otro texto, esta vez en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés y el capítulo 2. Y aquí también tenemos lo mismo. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré a la gran vida. Pero aun esto resultó un absurdo. ¿Quién nos está hablando aquí? Salomón, ¿no? Y nos dice que después de probarlo todo, después de hacer todas las cosas que se le podían imaginar, le resultó absurdo. Es decir, no le llenó, no le sació su vacío.
porque ese vacío te lo puede llenar Dios. Hay veces que nos vamos a las drogas, nos vamos a la fiesta o al alcohol o nos distraemos en otras situaciones para quitar ese vacío, para dejarnos de sentir en ese absurdo. Pero incluso Salomón llegó a la misma conclusión. El único que se lo puede llenar es Dios. Seguimos más adelante, tenemos la historia de Ruth. Si la podemos buscar en Ruth, vamos a buscarlo. Antes de Samuel, Ruth, capítulo 1, versículo 13. Ruth, capítulo 1, versículo 13. Y nos dice así: ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran y por ello se quedarían sin casarse? No, no, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Aquí tenemos el caso de Ruth, ¿no? Una madre que pierde a sus hijos. Ella estaba amarga porque los hijos están acostumbrados o preparados, más que acostumbrados, están preparados para que la vida de los padres un día u otro no esté a su lado. Y tenemos la esperanza de que un día los volveremos a ver. Pero un padre no se le ha educado, cuando jugábamos a papás y mamás, no se jugaba en esos juegos al rol de que un padre tenga que enterrar a un hijo. Así que Ruth tenía que estar triste cuando dice estas palabras. Y dice incluso que la mano del Señor está contra ella. Eso es algo que no debemos de pensar nunca. Incluso en los personajes bíblicos lo encontramos ese pensamiento, es muy humano, es muy nuestro, pero no debemos de caer ahí. La mano de Dios está tendida siempre para ayudarte y está, como después seguiríamos leyendo en la historia, al final esa mano se ve. Pero se ve también porque Ruth tampoco se aparta de ella. No se aparta de Dios en ningún momento. Simplemente no entiende la situación y la cultura de aquella época era decir que todo lo malo venía de Dios. Así que su situación es normal en el entorno en el que estaban, pero sobre todo no dejó de tener fe y Dios le dio una solución. Si continuamos más adelante, nos vamos a Primera de Juan, capítulo 11. Ya nos vamos al Nuevo Testamento a ver qué es lo que pasa por ahí. Vamos al capítulo 11, versículo 35. Juan, capítulo 11, versículo 35. Un versículo corto, que muchos seguro que conocen. Y Jesús lloró. Hasta Jesús lloró. O sea, llorar en algún momento es normal y es necesario. Hay gente que se traga el sufrimiento, que se traga lo que le hace sentir mal. Y eso no es correcto. Hay que sacarlo fuera. Podemos contárselo a Dios en una oración, podemos contárselo a un amigo. Por eso también en el Evangelio nos dice que Jesús los mandó de dos en dos, para que en el camino se ayudaran y para que salieran de los problemas que pudiera ocurrir, porque dos personas siempre se van a poder apoyar el uno al otro. Jesús en este momento lloró, pero ¿se apoyaba en quién? En Dios, ¿no? Dice que todas las mañanas iba a orar y a encontrarse con Dios. Tenía una relación directa y estrecha con el Padre. Así es. ¿Así es como la tenemos nosotros? ¿O así es como la deberíamos tener? Si continuamos un poquito más, vamos a Marcos. Buscamos en el libro de Marcos, capítulo 14, y los versículos del 32 al 26, que no los vamos a leer todos, pero en este momento, en el versículo 32 nos dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. ¿Jesús a quién le fue en ese momento a contar sus penas? Era un momento antes de la crucifixión, era un momento complicado o crucial de su vida. Doloroso. Sabía que iba a resultar difícil, ¿no? Traumático, podríamos decir. De hecho, el resultado, cuando es crucificado y dicen que le clavan la lanza, sale sangre y agua. Y eso solamente pasa cuando hay mucha adrenalina en nuestro torrente sanguíneo y la sangre se corta. Deja de tener la fluidez. Y es como si echáramos limón a la leche. Y la leche se convierte en cuajo o cuajada. Eso es lo que le pasó a Jesús ahí. Y perdona, David, también decía Jesús en ese momento
que pasara de mí esta copa. O sea, que esto quiere decir que él sentía mucha Mucha angustia, dificultad y mucha angustia ansiedad en en ese el momento. momento. Y dice, si es posible que pase de mí, Ujú. pero no fue posible y él lo afrontó. Hay veces que nosotros también podemos decir lo mismo, si es posible que no me ocurra esto, si es posible que no me ocurra lo otro, pero si lo pasamos es porque es posible que lo pasemos. Igual que Jesús lo superó, nosotros también podemos, porque no nos pasará una prueba que Jesús sepa que no somos capaces de superarla. Eso no se nos tiene que olvidar, eso nos tiene que dar esperanza para salir de ella. Después tenemos el caso de Ezequiel. Podemos leerlo en nuestras casas si queremos, esta historia. Vamos a resumirla un poco. Ezequiel era el hijo de un sumo sacerdote. Tenía que haberse dedicado a ministrar en el templo toda su vida. Ese es el deseo, eso es como el hijo que sus padres tienen una ferretería y él ya sabe que va a ser ferretero toda su vida. Ya tiene su trabajo, ya lo tiene todo preparado, se ha imaginado su vida con su mujer, con su familia, viviendo de la ferretería, haciendo los cambios esos que papá no entiende o no le gustan, y él deseando el momento que llegue para coger ese trabajo y sus ideas implementarlas en ese negocio. Y cuando todo eso va a ocurrir, resulta que en vez de ser el dueño de la ferretería, del templo de Dios, se convirtió en un esclavo. Y se encontró en un pueblo alejado de Jerusalén, alejado de su casa, con un entorno que nada tenía que ver con Dios, ni con la religión que él había tenido. Y dice que se encuentra triste, que no lo entiende, que no sabe cómo le ha ocurrido eso. ¿Cuántos nos hemos imaginado una vida y de repente cuando hemos llegado a ciertas edades, esos sueños que teníamos no se han cumplido, ¿no? Sí. Esos sueños se han quedado rotos, por situaciones de la vida, por los que sean. En esa situación se encuentra aquí Ezequiel y dice, en la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, nos dice que tenía 30 años y a los 30 años era cuando empezaban a ministrar en el templo. Y él en ese momento es donde se rompe. Yo tendría que estar empezando el sacerdocio en Jerusalén. Yo tendría que ser ese sacerdote para lo que me he preparado toda mi vida. Yo tendría que, pero no estoy. Y ahí es donde Ezequiel se rompe y empieza a reclamar o a no entender la situación que le está pasando y dice que se acerca a Dios. A mí me gustaría que reflexionáramos si en nuestra vida, cuando nosotros tenemos un problema, hacemos lo mismo. Porque a fin de cuentas la Biblia nos demuestra que la gente que está ahí es gente como tú y como yo, con sus problemas, con sus pecados, con sus errores, con sus equivocaciones, con sus roturas, pero tienen una diferencia a veces de cómo me comporto yo. Yo no sé los demás, pero cuando a veces yo tengo un problema, lo primero que me olvido es de Dios. E intento arreglarlo por mis propias manos, por mis propias fuerzas. Y muchas veces cuando ya vemos que no hay solución, cuando estamos ya dentro del pez, entonces se nos ocurre orarle a Dios. Esa es la diferencia con estos personajes. En sus dificultades, en sus problemas, no abandonaron a Dios. Y eso es lo que le pasó a Ezequiel. Y Ezequiel recibió una recompensa. Si seguimos viendo su historia, no vamos a ver que sí, él regresa y es el sumo sacerdote de Jerusalén y lo hace todo estupendo. No vamos a ver eso. Pero sí fue el que vio los cielos abiertos. Amén. O sea, Dios le contestó, mira, no puedo en este momento. Tú estás donde tienes que estar y tienes que dar un ejemplo a la gente que te rodea. Pero te voy a enseñar algo mejor que el templo de Jerusalén, y es la tierra nueva. Y le enseñó unas visiones y le enseñó una serie de profecías de lo que iban a ocurrir y le dejó ver lo que iba a ocurrir que él no iba a vivir. Y un privilegio que tuvo también. Tuvo ese privilegio de poderlo ver y poder hablar con Dios. ¿Por qué? Porque en su momento de aflicción se acordó de Dios. Entonces, en nuestros momentos de aflicción, en nuestros momentos de tristeza, en nuestros momentos de rotura, de que estemos por el suelo, podemos acudir a un psicólogo, podemos acudir a un profesional, pero sobre todo, no te sueltes de la mano de Dios. Amén. Dios tiene la mano extendida, esperando a que tú la cojas, a que tú la recibas y tú disfrutes de su compañía en los momentos malos y en los buenos. Que el Señor te bendiga. Muy bien. Agradecemos a todos por el tema, agradecemos también a David por acompañarnos en el día de hoy. La cita es para el próximo
la próxima Ya. cita para el próximo día, para que el Señor nos bendiga, nos ayude y podamos reencontrarnos en esta iglesia virtual. Que el Señor les bendiga.